Les ruego, amados y amadas, que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 18. Leo con reverencia a partir del versículo 1 en el nombre de Yeshua. Dice el título aquí: Yeshua narra la parábola de la viuda persistente. También le refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Yahweh ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Yahweh ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Yahweh no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. El título de la enseñanza en esta hora es Orad sin cesar. Orar sin cesar. Consejo que Yeshua mismo le refirió a sus discípulos previo a narrarles la historia de la viuda persistente. Yeshua dijo: oren siempre y no desmayen. E insistir, amados y amadas, en nuestras oraciones hasta obtener respuesta no significa estar haciendo una repetición sin fin, ni estar día y noche en reuniones de oración prolongadas y que al final resultan tediosas. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de nuestro Abba Kadosh y con la certeza de que Yahweh nos responderá, porque debemos entender que cuando vivimos por fe, por emuná, no debemos rendirnos. Y también al orar debemos tener en cuenta que Yahweh podría y puede de facto demorar su respuesta a nuestras oraciones, pero siempre nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, tendrá sus razones para dilatar la respuesta. Y no debemos pensar en nuestro corazón o confundir que la no respuesta de Yahweh de inmediato significa una negligencia de su parte, porque de hecho no es así, no es por cuestiones de negligencia de parte de nuestro Abba Kadosh que Él demore en respondernos, sino todo lo contrario. En realidad, en ocasiones no recibimos la respuesta inmediata a nuestras oraciones porque desde la perspectiva divina no estamos preparados para recibir semejante bendición. Y debemos también tener en cuenta que al persistir en la oración, cuando estemos orando sin cesar, creceremos en carácter, en emuná, que es fe, y en esperanza. Ahora, ¿por qué Yeshua narra una parábola en relación a una viuda persistente? Porque recordemos, amados y amadas, que generalmente las viudas y los huérfanos han venido formando la parte más vulnerable de una sociedad, no solo en este tiempo, sino en el tiempo antiguo. Es decir, a lo largo de la historia, viudas y huérfanos han venido siendo la parte más vulnerable en una sociedad. Y a lo largo de todas las sagradas escrituras, tanto en la Tanaj, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, los apóstoles y los profetas insistían en que tanto las viudas como los huérfanos debían atenderse como es debido. Por eso dice la Escritura: traed los diezmos al alfolí, al almacén de granos, para que lo entiendas de otra manera, a la bodega de granos, y haya alimento en mi casa, con la finalidad de que no hubiese pobres sobre la tierra,
de poder alimentar a la viuda y al huérfano, a los desamparados. Y si también a lo largo de la historia podemos ver que ha habido jueces malos, mayormente malos, que se rinden ante el cohecho, ante el soborno y ceden a las presiones constantes, cuanto más Yahweh, nuestro Abacadosh, nuestro Padre amoroso, nos responderá cuando estemos orando, pero no una oración aislada de un segundo. Dice claramente la Escritura en Lucas 18:1, orar siempre y no desmayar. Yahshua mismo nos sugiere que oremos sin cesar, orar sin cesar. Y hace la comparación de un juez que no temía a Yahweh ni tenía respeto por hombre alguno. Un juez injusto en contraparte con nuestro Abacadosh, que es un juez justo. Así que si el juez injusto, por temas de que la viuda que iba de manera constante, que era una viuda perseverante, terminó haciéndole justicia a la viuda con tal de que en una de esas ocasiones no le fuese a agotar la paciencia, ¿no crees tú que nuestro Abacadosh, que es en contraparte un juez justo, vaya a responder tus oraciones? ¿No crees que Yahweh, que es juez justo, te hará justicia y hará justicia a su remanente fiel, a su nación santa, a su pueblo escogido, que está clamando, como dice la Escritura, de día y de noche? ¿Tú crees que nuestro Abacadosh, que es juez justo, se va a tardar en responderte? Por supuesto que no. Pero es menester, amado y amada, que me escuchas, que hagamos como Yeshua nos está recomendando en esta parábola de Lucas 18. Orar sin cesar, orar siempre y no desmayar, orar y clamar de día y de noche. Estas son las palabras claves en esta parábola. Persistir en la oración. En Romanos 12:12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. La oración que llevamos a cabo delante de nuestro Abacadosh y en el nombre de Yeshua no debe de ser una oración esporádica, una oración eventual, una oración aislada, una oración única, sino que, amados y amadas, esa petición que tú tienes delante de nuestro Abacadosh, debes de estar orando constantemente al respecto, sin desmayar, constantes en la oración. Romanos 12:12. Estás atravesando por dificultades, ten paciencia y sigue orando, es lo que dice Romanos 12:12. Estás atravesando por tribulaciones, sé paciente, pero no por el hecho de estar atravesando por una tribulación vas a dejar de orar, sino al contrario, sigue orando constantemente, orad sin cesar. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, el título de la enseñanza en esta hora, orad sin cesar. No dice más el versículo, amados y amadas, más que nos recomienda nuestro Abacadosh, orad sin cesar. Orad siempre, no desmayes, clama de día y de noche, y ten por cierto que Yahweh no tardará en responderte y no tardará en hacerte justicia. Pero hemos de aprender a ser perseverantes y constantes como la viuda de la parábola de Lucas 18, una viuda persistente. Así nosotros debemos de perseverar en la oración. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach, en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo de Yahweh, y velando en ello, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia. Esa es la manera en que Yahweh espera que su remanente fiel esté llevando a cabo las oraciones. Orar sin cesar. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura, amado y amada? Que seamos perseverantes en la oración, velando en ella y agradeciéndole anticipadamente a nuestro Abacadosh por esa respuesta que aún no estás viendo latente en el mundo natural, pero que ya fue escuchada en el mundo espiritual y ya en el mundo espiritual se está gestando. Llevas a cabo la oración, una oración de día y de noche, una oración sin cesar, una oración perseverante y dándole gracias al Eterno por esa respuesta que aún no recibes, pero que a través de tu fe, de tu emuná, estás creyéndole al Eterno que la vas a recibir y por ende le estás agradeciendo anticipadamente. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo debe de ser nuestra oración y nuestra petición? Agradeciéndole a nuestro Abacadosh de antemano. ¿Y qué implica esa acción de gracias previa a recibir la petición o la oración por la cual estás elevando tu plegaria a nuestro Abacadosh? Pues va implícito en esas acciones de gracias, va implícita esa emuná. Va implícito el hecho de que creemos que lo que estamos orando lo vamos a recibir. Es decir, amado y amada, cuando llevamos a cabo, elevamos una oración delante de nuestro Abacadosh, debe de ser una oración con emuná, con fe. Y por ende, esa petición que presentamos delante de nuestro Abacadosh en oración y ruego debe de ir acompañada de acciones de gracias. Debemos agradecerle a nuestro Abacadosh anticipadamente porque sabemos, confiamos plenamente que Él nos responderá conforme a su voluntad. Porque cuando oramos con fe, cuando oramos con emuná, honramos a nuestro Abacadosh. Porque implícitamente le estamos diciendo: Abba, estoy llevando a cabo delante de tu presencia una oración y estoy creyéndote, estoy creyendo que tú me vas a responder y por ende te doy las gracias por anticipado. Te agradezco anticipadamente. Mi oración, mi ruego y mi petición van acompañadas de acciones de gracias porque creo que me escuchaste y creo también que me vas a responder en tu tiempo, no en el mío, y conforme a tu voluntad, no conforme a mi voluntad, y a través del poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua. Nombre sobre todo nombre. Pero ¿cómo empieza este versículo de Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. No estés inquieto, no estés preocupado ni preocupada, no estés estresado o estresada,
sino presenta tu petición y tu oración, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Abacadosh en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Nos está sugiriendo aquí en el libro de Filipenses 4:6 que sustituyamos el afán por ruego, por petición y por oraciones constantes presentadas delante del trono de nuestro Abacadosh con acciones de gracias y obviamente en el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach HaKodesh y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos está diciendo la Escritura en diferentes libros? Que oremos sin cesar. Orad sin cesar. No hay duda a través de todas estas citas bíblicas, amado y amada, que es la voluntad de Yahweh que oremos y no que elevemos una única oración por alguna determinada situación en nuestra vida y que lo dejemos ahí en el olvido, porque no es ese el tipo de oración que Yahweh espera que nosotros elevemos delante de su trono, sino que claramente dice la Escritura que debemos ser perseverantes en nuestra oración, que oremos de día y de noche, que velemos orando, que le demos gracias, que esas oraciones que elevemos vayan acompañadas de acción de gracias previo a que las oraciones que elevamos delante del trono Kadosh de nuestro Abba hayan sido contestadas. Así que, amado y amada, si Yahweh nos está exhortando en diferentes libros, en toda la Biblia, a que estemos orando sin cesar, ¿por qué no oramos? ¿Por qué estamos siempre enfocados y enfocadas en la dificultad, en el gigante que se nos presenta, en lugar de tomar esta herramienta espiritual y ponerla por obra? Y quizá muchos digan, es que no oro porque no sé cómo orar, ni sabrán cómo orar, pues precisamente porque no oran, porque ¿qué dice la Escritura? Que el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles, porque el Ruach HaKodesh de Yahweh es quien nos enseña a orar, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice la Escritura en Juan 16:13, pero cuando venga el Ruach de Yahweh, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Claramente dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Él es el que nos guiará y nos guía a toda verdad, y Él es el que nos guiará a orar cuando así decidamos llevar a cabo nuestra oración, nuestro clamor y nuestra plegaria delante de nuestro Abacadosh, porque el Ruach HaKodesh gime con gemidos indecibles. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh, Él nos guiará. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quien nos enseñará a orar. Pero para ello necesitamos iniciar, necesitamos empezar a elevar nuestras oraciones delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh. Es algo así, amado y amada, como si estuvieras escuchando música a un guitarrista profesional todo un año o todo el día. Entiende que por el hecho de estarlo escuchando no vas a aprender a tocar la guitarra. En cambio, si ese año empiezas a practicar, en lugar de escuchar al guitarrista, empiezas a practicar los acordes, los arpegios, etc., es factible que en un año aprendas a tocar la guitarra, pero no vas a aprender a tocar la guitarra solo por estar escuchando al guitarrista.
De igual manera puedes estar escuchando al orador más elocuente del planeta todo un año o todo un día, pero no por ello vas a aprender a elevar oraciones delante de nuestro Abacadosh. La manera es empezar a practicar. Quizá vayas a hacer en un principio una oración sencilla, a platicar con nuestro Abacadosh, 2, 3 palabras que salgan de tu corazón, pero conforme sigas practicando e invitando al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh de Yahweh, a tu corazón, para que te enseñe y te guíe a elevar la oración delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, y a través, no lo olvides, de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Hemos de orar, de ser perseverantes, de orar sin cesar, elevando nuestras oraciones al Padre, a nuestro Abacadosh, y a través de Yeshua, nuestro Mesías. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Por ende, amado y amada, acorde a las citas bíblicas que hemos leído al momento, no esperes que por elevar al Padre una oración esporádica allá hace un año, Yahweh te vaya a dar respuesta. No vayas a estar esperando respuesta si elevaste una oración como una cierta persona me mencionó. Hice una oración hace 10 años, hace como 10 años que no oro. No vayas a estar esperando respuesta de parte de nuestro Abacadosh, porque la oración debe ser constante. Orad sin cesar. Debemos ser perseverantes en la oración. Y la oración debe estar acompañada de acciones de gracias y debe ser en el nombre de Yeshua. Así que entiende, amado y amada, que no con escuchar al predicador más elocuente vas a aprender a orar. Tenemos que practicar. Y en la práctica es como vamos a aprender a orar. De modo que si tú quieres aprender a orar, necesitas empezar a orar. Tienes que orar. Es tiempo de dejar las distracciones de las redes sociales y pasar más tiempo delante de nuestro Abacadosh en oración, orando sin cesar. Muchas veces la gente no ora porque tiene dudas acerca de que si Yahweh irá a escuchar la oración. Otros no oran porque no creen sencillamente que Yahweh les vaya a escuchar, porque no hay emuná, no hay fe en sus corazones. Piensan que si oran, Yahweh no va a escuchar sus oraciones. Mucho menos están esperando que les responda. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dicho de otra manera, amado y amada, Yahweh no está sordo. Yahweh nos va a escuchar. Yahweh va a escuchar nuestra oración. Ten por cierto que la va a escuchar. Y como ya lo hemos visto con anterioridad, hay una sola cosa que impide que nuestras oraciones no sean escuchadas por nuestro Abacadosh. Y esto es el pecado. ¿Estás en pecado, amado y amada? Ten por cierto que Yahweh no escuchará tus oraciones. Se va a tapar los oídos. Y como ya lo vimos con anterioridad, aunque tú te dirijas al líder más santo de los santos, que está caminando en santidad, y que ore e interceda por ti, si tú estás en pecado, no esperes que Yahweh le responda al tal líder. Así como hizo Yahweh cuando Abraham, el padre de la emuná, oró por Sodoma y Gomorra para que no fuese destruida, Yahweh no escuchó la oración de Abraham. Sin embargo, cuando Abraham, el padre de la fe, el padre de la emuná, oró por su sobrino Lot, Yahweh escuchó su oración y libró a Lot porque era justo. Dice la Escritura, y libró al justo Lot.
En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Clarísima la escritura. Los pecados que la persona está cometiendo hacen que Yahweh oculte su rostro para no escuchar su oración. Así de sencillo, amado y amada. La única razón por la cual Yahweh no va a escuchar tu plegaria, tu clamor, tu oración, es porque estás cometiendo pecado. Y tampoco va a escuchar la oración de intercesión del líder que está en santidad al cual acudiste para que orara por ti si tú estás caminando en pecado. Entiende que cuando hay pecado en tu vida, harás que Yahweh tape sus oídos para no escuchar tu oración. Así que, amado y amada, si estás en pecado, ni pierdas tu tiempo, porque Yahweh no te va a escuchar. Y si te crees muy inteligente y acudiste a tu pastor, acudiste al líder, acudiste al profeta, que están caminando en santidad para que intercedan por ti y tú te sigues manteniendo en pecado, Yahweh no va a escuchar la tal oración. Es menester que primeramente te apartes del pecado, amado y amada. Es necesario, amado y amada, que primero te deshagas y te despojes del pecado que has estado apapachando en tu vida y luego entonces eleves tus oraciones al Señor. Y ten por cierto que entonces sí te va a escuchar. Pero mientras sigas apapachando el pecado, coqueteando con el pecado, tolerando el pecado y viviendo en pecado, no solo en tu vida, sino también en tu familia, entonces ten por cierto que Yahweh no te va a escuchar. Ahora te pregunto, amado y amada, ¿estás tolerando el pecado? Quizá tú digas, no, en mi vida no, pero ¿qué tal en la de tu familia? En tus hijos, en tus hijas, en tu cónyuge, en tu esposo, en tu esposa. ¿Estás siendo condescendiente con el pecado que estás viendo evidentemente que están llevando a cabo tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, con tal, entre comillas, de llevar la fiesta en paz y de que no haya problemas, o mejor dicho, de que no haya más problemas de los que ya hay? Ten por cierto que Yahweh no va a escuchar tu oración. En cambio, si te despojas primeramente del pecado, si dejas de ser condescendiente con las personas de tu familia y contigo mismo, con el pecado que han estado abrazando, lo erradicas de ti y de tu familia, entonces ten por cierto que las oraciones que eleves a nuestro Abacadosh serán escuchadas, y no solo escuchadas, sino que Yahweh te responderá. Pero si estás siendo condescendiente con el pecado en tu vida y con el pecado en los tuyos, en los miembros de tu familia, dándole dinero al nene para que vaya a comprar sus revistas pornográficas y luego pretendas elevar una oración delante de nuestro Abacadosh para que tu hijo deje la pornografía, pues, amado y amada, ten por cierto que Yahweh no va a escuchar tu plegaria ni tu oración. No, amada, pero es que yo no estoy pecando, no tengo pecado en mi corazón, pero estás apapachando el pecado de tu hijo, de tu hija, de tu esposo y de tu esposa, con tal de llevar la fiesta en paz. Así que entiende, amado y amada, es menester que erradiquemos el pecado de nuestra vida y de nuestra familia, para que entonces, como dice la Escritura, Yahweh escuche tu oración. En el Salmo 65:2 dice claramente la Escritura que Yahweh responde a nuestras oraciones. Así que, amado y amada, cuando eleves una oración delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, ten por cierto que si estás caminando en santidad delante de su presencia, no solamente Yahweh va a escuchar tu oración, sino que Él las responderá. Él se complace en responder a nuestras oraciones.
Así que no más vuelvas a elevar una oración delante de nuestro Abacadosh creyendo que no te escucha y que no te va a responder. Y en Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué hermosa escritura. Isaías 65:24. Antes que clamen, antes de que ores, Yahweh te responderá. Y mientras estás elevando la plegaria y la oración delante de su trono, Yahweh ya te habrá escuchado. Él sabe todo, Él conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Antes de que profieras palabra, antes de que emitas una palabra delante de su presencia, Él ya lo sabe todo. Simplemente obedece a las instrucciones que nos ha dejado aquí en su palabra, erradica el pecado de tu vida, deja de ser condescendiente con el pecado de los miembros de tu familia, como se llame, esposa, esposo, hijo, hija. Erradica el pecado, deja de estarlo apapachando, échalo fuera de tu vida y de los tuyos. Y entonces, ahora sí, eleva tu oración delante de nuestro Abacadosh y antes que clames, Yahweh te responderá. Y mientras aún hablas, Él ya lo habrá oído todo. Yahweh se adelantará a responderte antes de que ni siquiera hayas terminado tu oración. Es así como funciona, amado y amada, y es necesario que lo creas. No es que vas a hacer una oración y Yahweh aleatoriamente va a responder por sus múltiples ocupaciones. No es así. Hemos estado en diferentes giras y ahí in situ Yahweh no solamente ha respondido la oración de sanidades, escúchame bien, sino que Yahweh ha respondido ahí in situ mientras estamos orando. Yahweh ha hecho milagros. Yahweh, antes de que terminemos de clamar, nos responde. Mientras aún estamos orando, Yahweh no solamente escuchó, sino que se nos ha adelantado a respondernos. Personas que estaban ahí en el hospital, tirados en cama, Yahweh los ha levantado de los lechos de los hospitales. ¿Por qué, amado y amada? Porque es menester que cuando eleves una oración delante de nuestro Abacadosh, creas. Tienes que orar con fe, con emuná. No debe de haber pecado en tu vida y tampoco debes de estar apapachando el pecado en la vida de tu familia. No debes de ser condescendiente con el pecado de los tuyos, porque eso implícitamente es que tú también estás participando del pecado de tus familiares. No lo estás llevando a cabo tú, pero estás siendo condescendiente con el pecado de tu hijo o de tu hija. Estás siendo copartícipe de su pecado, para que mejor me entiendas. Entendamos, amados y amadas, que Yahweh se complace en responder nuestras plegarias, nuestras oraciones, y Él se complace en respondernos antes de que siquiera clamemos, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, y Él se complace en responder a nuestras oraciones y se adelantará a responder a las oraciones sí y solo sí estemos caminando en santidad delante de su presencia. Sí y solo sí estemos elevando nuestra oración con emuná, con fe, creyéndole que Él está escuchándonos y creyendo que Él nos responderá. Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y las escrituras que hablan acerca de un Dios que oye, que no solo oye, sino que responde, son infinitas.
Nuestro Abacadosh, nuestro Elohim, no solamente escucha la oración, sino que también se complace en respondernos, siempre y cuando no haya pecado en nuestras vidas. Y dice la Escritura, conforme a tu emuná te será hecho. ¿Tienes un grado de emuná? ¿Crees que el Señor puede levantar a un paralítico de la silla de ruedas como aconteció en la Argentina? Yo lo creo, por supuesto que lo creo. Creo que Él es todopoderoso. Así que, ¿qué hizo Yahweh? Honrar esa emuná, honrar esa fe. Y por tal motivo levantó a esa mujer paralítica de la silla de ruedas en la que se encontraba. Así funciona, amado y amada. Primero oras, primero crees, primero oras en el nombre de Yeshua con una oración estando en santidad y conforme a tu emuná, conforme al grado de fe que tú tengas, te será hecho. Y es menester, amado y amada, que debemos de pedir, debemos de elevar esas oraciones en el nombre de Yeshua. Debemos de elevar esa oración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abacadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Debemos de orar perseverantemente, orar sin cesar. Debemos de elevar esa oración con fe, con emuná. Entiende que acorde al grado de fe que tú tengas, te será hecho. Y si no tienes fe, dice la Escritura, pídela a Yahweh y Él te dará fe. Él hará que esa emuná crezca en tu corazón. En Juan 14:14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hablando Yahshua, que es nuestro único camino a nuestro Abacadosh, al Padre. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué cosas que le pidiereis al Padre, Yahshua lo hará cuando lo hagas en su nombre? Dice todo. Y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Yahshua, Yahshua lo hará. Todo, amado y amada, absolutamente todo. Así que, ¿qué esperas para creerle a nuestro Abacadosh? ¿Qué esperas si la Escritura es bien clara para creerle que Él lo hará? Yahshua hará todo aquello que tú pidieres al Padre en el nombre de Yahshua, nombre sobre todo nombre. Y en Juan 16:24 dice, pidan en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en el nombre de Yahshua y recibiréis. No dice que si está muy ocupado, a lo mejor va a atender tu oración y allá aleatoriamente en algún año de estos te responderá. No, dice pide y recibiréis. Pide en el nombre de Yahshua y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Yahshua, ten por cierto que lo recibiréis. Ten por cierto que vas a recibir respuesta, pero no olvides, amado y amada, apártate primeramente del pecado y deja de estar apapachando el pecado con los tuyos, con tu familia, con tus familiares. Deja de estar siendo copartícipe con el pecado que tú sabes que está cometiendo tu esposo, tu esposa, tu hijo o tu hija. Ahora, ¿qué otra característica debe de tener nuestra oración? Esas oraciones que ya vimos que debemos de estar llevando a cabo sin cesar. Orad sin cesar. Dice la Escritura en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración, amados y amadas, esta herramienta espiritual que Yahweh nos ha dejado, debe de ser oración
sin cesar. Debe de ser una oración constante en todo tiempo y sin desmayar, orando siempre. Debe ser elevada esa oración con fe. Debemos tener emuná, debemos creer que Yahweh nos responderá. La oración debe ser elevada al Padre en el nombre del Hijo, de Yeshua nuestro Mesías. Y además de ello, debemos orar conforme a la voluntad de Yahweh, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh. Y ya vimos también que debemos de estar caminando en santidad para que Yahweh escuche nuestras oraciones y no solo eso, sino que también las responda. Pero además, otro requisito que debe de haber en nuestra oración es que debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial que sea hecho todo conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. En una ocasión, en una administración, llegó una madre a solicitarle a nuestro Abacadosh que le concediera una cierta cantidad de dinero para otorgarle a su hijo para que siguiera en las drogas. Y no vayas a pensar que era una diminuta cantidad de dinero. No era una irrisoria cantidad. La madre llegó a solicitar ministración en un cierto lugar para que Yahweh le otorgara decenas de miles de dólares para entregarlas a su hijo, aproximadamente un presupuesto anual para que él siguiera alimentando su vicio de las drogas. Te pregunto, amado y amada, ¿tú crees que Yahweh va a responder la tal oración? Por supuesto que no, la respuesta la tenemos de antemano. ¿Tú crees que yo me iba a prestar a elevar semejante oración delante de nuestro Abacadosh? Claro que no, porque de antemano sé que no es la voluntad del Padre que ese chico siga en las drogas, pero a ese nivel han llegado algunas madres en las ministraciones. Así que en aquella ocasión le dije a la tal madre, no voy a orar por tal petición, pero sí vamos a orar usted y yo en el poder del acuerdo para que Yahweh haga libre a su hijo de esa atadura de las drogas. Porque sé que eso sí es conforme a la voluntad del Padre. Y ten por cierto, amado y amada, que si oramos al Padre conforme a su voluntad, Él lo hará en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a lo mejor aquí en el caso de la tal señora, de la tal madre, no estaba pidiendo para gastar en sus deleites, pero sí pretendía pedirle al Padre Celestial para que su hijo gastara en sus deleites de las drogas. Y no pretendía la tal madre solicitarle al Padre Celestial un presupuesto para que su hijo fuese a gastar, a consumir drogas un fin de semana. No, la tal madre estaba solicitándole o pretendía solicitarle a Yahweh un presupuesto anual para que su hijo tuviese lo suficiente para gastar en las drogas por un año. De balde iba yo a elevar tal oración. Ni la elevé ni me voy a prestar a tal circunstancia ni a tal situación. Porque vuelvo y reitero, como dice la Escritura, como acabamos de leer, tenemos que elevar las oraciones delante de nuestro Padre conforme a su voluntad. ¿Y qué dice la Escritura en Santiago 4:3? Pides, oras y no recibes, porque estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Clarísimo, amado y amada, súper clara la Escritura. Así que cuando le pregunté a la señora, disculpe, ¿por qué pretende tal cantidad de miles de dólares? Bueno, es que más o menos ese es el presupuesto que yo estimo que mi hijo gasta en drogas por un año.
Imagínate, amado y amada, ¿tú crees que yo me iba a atrever a pedir una oración al Padre de esa magnitud? Por supuesto que no, porque sé de antemano que no está dentro de la voluntad de Yahweh y sé de antemano que no voy a recibir respuesta. Mal haría yo en prestarme a elevar una oración delante del Padre. Por favor, Señor, dale 40,000, 50,000 dólares a esta señora para que su hijo tenga presupuesto para consumir drogas por un año. Claro que no. En cambio, le sugerí a la tal madre, vamos a orar en el nombre de Yeshua para que Yahweh haga libre a su hijo de esa atadura de la drogadicción. Así que si has estado orando y no recibes, es porque has estado pidiendo mal para gastarlo en vuestros deleites. Dice muy fuerte la escritura, piden y no reciben, porque piden con la malintencionada y torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos y en sus propios deleites. Yahweh no da bendiciones para que tú las malgastes. Así que nuestra oración sin cesar, nuestra oración persistente debe ser conforme a lo que agrada a Yahweh, conforme a la voluntad de Yahweh y no para gastar en nuestros deleites y en nuestros caprichos y mucho menos para gastar en nuestras adicciones o en las adicciones de nuestros familiares. Ahora, amado y amada, ¿en qué otra ocasión podrían nuestras oraciones no recibir respuesta? Muy sencillo, cuando somos desobedientes. Dice la Escritura en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la Torá de Yahweh, su oración también es abominable, porque Yahweh rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Y en Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Estás obedeciendo su Torá? ¿Estás obedeciendo la palabra del Eterno? Entonces pide cualquier cosa a nuestro Padre Celestial y ten por cierto que la recibiréis. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Sí y solo sí, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O dicho de otra manera, vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones porque le estamos siendo obedientes. Y en Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Si ustedes obedecen mis mandamientos, pueden pedir cualquier cosa y les será concedido. Y está hablando Yahshua HaMashiach. Entendamos, amados y amadas, que la falta de obediencia es un obstáculo para que nuestras oraciones sean respondidas. La desobediencia es un obstáculo para recibir respuesta a nuestras oraciones. Entendamos que Yahweh bendice a los obedientes y Yahweh responde las oraciones de todo aquel que está en obediencia. Obediencia a su Torá, a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus preceptos. De modo que si no somos obedientes o que si somos desobedientes, las oraciones no van a ser respondidas. ¿Qué otra característica se requiere toda vez que estemos elevando nuestra oración, orando sin cesar delante de nuestro Abacadosh? Como ya lo dije antes, se requiere la emuná, se requiere la fe. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis.
es menester que las oraciones que le demos al Padre vayan acompañadas de fe, de emuná. En Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos orar sin cesar, sin vacilar, creyéndole a nuestro Abacadosh al 100%. Nuestra oración debe de estar acompañada de emuná, porque no olvides que conforme a tu emuná te será hecho, conforme a tu fe te será hecho. Así que cuando ores, no dudes nada, dice Santiago 1:6. Pide con emuná, pide con fe, no dudando nada, sino por el contrario, pide creyéndole a Yahweh. Porque entendamos, amados y amadas, que orar sin emuná, orar sin fe, estamos implícitamente insultando a Yahweh. Le estamos diciendo: estoy orando, pero no te creo. No creo ni que me oyes, no creo que me vas a responder. Y eso es un insulto a nuestro Abacadosh. ¿Y cómo vas a incrementar tu fe? ¿Cómo vas a aumentar tu emuná? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y oír la palabra de Yahweh. La emuná viene por el oír la palabra del Eterno. ¿Cómo vas a incrementar pues tu emuná? Pasando más tiempo con Yahweh, leyendo su palabra, escuchando prédicas, escuchando testimonios. Dice en Romanos 10:17, así que la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Estás escuchando la palabra de Yahweh, estás escuchando los mensajes, las oraciones, estás escuchando los testimonios, estás leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Estás volviendo a escuchar los mensajes, las prédicas, las enseñanzas? Entonces ten por cierto que tu fe se incrementará, tu emuná aumentará, el grado de emuná se incrementará en tu vida. Y no olvides que conforme a tu emuná te será hecho, conforme a tu fe te será hecho. Ahora, amado y amada, ¿en qué otra ocasión podría tu oración no recibir respuesta? Cuando no hemos perdonado. Dice en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dicho de otra manera, primero perdona y después ora. ¿Tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu pariente? Primero perdona y después ora. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entendamos, amados y amadas, que hay obstáculo en nuestra oración cuando no perdonamos. No puede haber respuesta a nuestras oraciones cuando tenemos guardado en nuestro corazón esa falta de perdón, cuando no hemos perdonado a quienes nos ofendieron. Aparentamos que los perdonamos, pero en el fondo de nuestro corazón está ahí ya creciendo inclusive una raíz de amargura. Se requiere indefectiblemente que perdonemos a todo aquel contra quien hemos estado guardando rencor, para que entonces nuestro Padre Celestial pueda escuchar nuestra plegaria, nuestra oración y podamos recibir respuesta. Para que entonces, después de que nosotros tomamos la iniciativa de perdonar a quien nos ofendió o a quienes nos han ofendido, entonces nuestro Padre Celestial también nos perdone. Porque de lo contrario, si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará
nuestras ofensas. En Mateo 6, 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Abacadosh. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados. Vemos, amados y amadas, que va condicionada la bendición de nuestro Abacadosh. ¿Quieres que Yahweh te perdone? Perdona tú primero. ¿Quieres que Yahweh escuche y responda a tu oración? Perdona primero. Hay personas, amado y amada, que no quieren perdonar, se niegan a perdonar y caminan y navegan con una careta de piedad, pero en el fondo de su corazón se han negado rotundamente a otorgar el perdón a sus ofensores y han venido guardando resentimiento en su corazón por años, por décadas. Traen guardado ahí, bien guardadito, el odio, el rencor, el resentimiento y la falta de perdón en sus corazones. No esperen las tales personas que vayan a recibir respuesta de nuestro Abacadosh. Y mucho menos vayan a estar esperando que Yahweh les perdone sus ofensas si no han tomado la iniciativa de primeramente perdonar a quienes los han ofendido. Así funciona, amado y amada que me escuchas. Ya no te sigas engañando y ya no sigas intentando engañar a tu prójimo y a quienes te rodean con esa careta de piedad que ha sido descubierta a través del precioso Ruach HaKodesh. Perdona primero y no estés esperando que Yahweh te bendiga y que tus oraciones sean contestadas si no has querido perdonar. Primero perdona a aquellos que te hicieron mal y después ora. Perdona a aquellos con quienes estás resentido y resentida en tu corazón. Entiende, amado y amada, que el odio, el rencor, el resentimiento y la falta de perdón es un obstáculo para que tu oración llegue delante del trono de nuestro Abacadosh. Saca toda esa basura de tu corazón porque tus oraciones han estado siendo estorbadas a causa de tu falta de perdón. Orad sin cesar, obedeciendo la Torah de Yahweh, con emuná, con fe, perdonando a quienes nos han ofendido, orando conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh y en el nombre de nuestro Adón Yahshua, nombre sobre todo nombre. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.